El mejor empleador es el que invierte en prevención. Y el mejor colaborador es el que siempre se cuida en su labor. Hola a todos nuestros psicoleyes, bienvenidos a otro podcast más de Psicoley. Para los que no nos conocen, mi nombre es Daniela Vanegas, soy psicóloga. Y yo soy Natalia Parra, abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Finalmente, estamos de modo presencial. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, Daniela, gracias a Dios, muy alegre de estar aquí contigo. ¿Y tú cómo estás? Cuéntame. Muy bien, feliz de poder estar aquí compartiendo contigo y con todos nuestros oyentes. Así es, bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper importante y es que hoy en día existe tanta informalidad que no garantizan realmente que no exista un riesgo psicosocial o más bien que controlen ciertas situaciones que pueden generarle una enfermedad mental a los trabajadores o colaboradores. Y para ustedes que se preguntan, bueno, pero ¿qué es esto del riesgo psicosocial? Hoy vamos a hablar de esto. ¿Cómo podríamos definir el riesgo psicosocial? Bueno, el riesgo en sí se confunde un poco con el peligro, sin embargo, el riesgo como tal es la probabilidad de que un peligro se materialice. Entonces, cuando hablamos del riesgo psicosocial, pues hacemos a referencia a esas condiciones de trabajo, esas condiciones en las que se encuentra el trabajador y a las que puede ser expuesto y luego sufrir alguna situación a nivel psicosocial. Es decir, que son todas esas condiciones laborales a las que están expuestos los colaboradores, pero de no cumplirse de una manera adecuada, van a incurrir en que tengan alteraciones de tipo emocional, psicológico, desmotivación, deserción laboral. Entonces, por esto necesitan cumplirse y pues estarlas previniendo más. Dentro de estas condiciones laborales podríamos decir que están los horarios, la Totalmente. carga laboral, ¿sí? De pronto la repetición de la tarea. La organización del trabajo, de pronto, digamos que es tanto trabajo que si no se organiza de cierta forma, esto impide que el trabajador pueda desarrollar su labor de la mejor manera y eso le va a generar un estrés, ¿cierto? Claro. La forma de liderazgo también podríamos estar hablando de esto. Poniendo, por ejemplo, el caso de un guarda de seguridad que debe estar expuesto a largas jornadas laborales nocturnas, ¿no? Ellos tienen una alteración en la parte del sueño porque pues no es habitual de que en las noches ellos no puedan dormir, duermen en horario diferente. También el estar abriendo puertas, estar expuesto a la atención al cliente, que a veces el usuario no es tan fácil de saber llevar. A veces de pronto también están aislados de demás compañeros porque de por sí es un trabajo solitario. Ahí podría, mirando estas condiciones de trabajo, podrían estar expuestos a un riesgo psicosocial que de no prevenirse puede producir. Claro, hay trabajadores que se encuentran más expuestos a estos riesgos psicosociales y creo que eso es lo que hay que revisar, ¿cierto? Por ejemplo, hay un caso de la Corte Suprema de Justicia donde un trabajador que fue designado como gerente de un consorcio sufrió un infarto y entonces lo que se pretendía demostrar en esta pues a través de este proceso era que el empleador era responsable de ese infarto que se le había causado porque él estaba expuesto a situaciones que le generaban estrés. ¿Sí? Digamos que eso se intentó demostrar a través de este proceso, sin embargo, no fue posible porque debe haber un nexo causal entre la patología y entre la exposición al riesgo. Y no se pudo evidenciar que realmente existieran ciertas situaciones que a él le hubieran podido generar estrés. Lo que se mencionaba ayer era que en las actividades que él desarrollaba habían como unos grupos al margen de la ley que pues que le generaban al miedo, zozobra, pero no fue posible demostrarlo. Entonces, digamos que en situaciones así, lo importante es que también haya una relación entre lo que es la patología, o sea, esa situación, y además la exposición a ese tipo de circunstancias que pues mencionamos hace un momento. Y es que precisamente, Natalia, un síntoma muy frecuente que nosotros experimentamos en nuestro ejercicio profesional es el estrés, ¿sí? Y el estrés es esa reacción del cerebro y el cuerpo ante una exigencia que nos demanda como mucho esfuerzo.
Sin embargo, el estrés no siempre es malo. Todos experimentamos estrés y es normal. Cuando tenemos una exigencia de entregar algún trabajo, experimentamos estrés, pero esto nos vuelve más productivos y al terminar la tarea, pues ya el estrés desaparece. Sin embargo, cuando se vuelve frecuente, constante, de todos los días, es ahí donde puede desarrollar sintomatología física, como en el caso del señor, de llegar a padecer hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares y derivarse de un infarto. Y es ahí en donde debemos tener cuidado. Totalmente, y en este caso pues no se logró demostrar que el infarto haya sido causado directamente por la exposición a ciertos factores que le podían causar este riesgo. Sin embargo, precisamente eso es lo que hay que hacer, ¿no? Identificar lo que tú dices. ¿Y qué tal si el estrés no es común, no es normal, sino ese estrés está sobrepasando mis capacidades como colaborador, mis capacidades como esa persona que está apoyando a la empresa y entonces ya estoy llegando a un punto de vivir una experiencia que me está causando daño? Y que además dentro del riesgo psicosocial también se puede derivar ansiedad, depresión, alteración en el sueño, en la alimentación, este síndrome de burnout del trabajador quemado. Entonces, ante esto, las organizaciones sí deben centrarse en prevenir esos factores de riesgo psicosocial. Ante esto, ¿hay alguna normativa que lo regule? Mira que se piensa que desde el año 2008 se empezó a regular este tema del riesgo psicosocial. Sin embargo, desde el año 1979 ya se establecía una norma que permitía, o más bien obligaba al empleador a identificar, controlar, mitigar esos factores de riesgos psicosociales. Y también a través de la Constitución Política de 1991, en su artículo 25, se establece que los trabajadores tienen derecho a gozar de un trabajo en condiciones dignas y justas, y creo que eso también hace referencia a ese riesgo psicosocial al que nos hacemos referencia. Actualmente se encuentran vigentes la resolución 2764 de 2022 y una resolución del 2008 que establece precisamente esa imposición de que el empleador deberá controlar, evaluar, mitigar y responsabilizarse de esos factores psicosociales a los que se ve expuesto el trabajador y que deben evaluarse frecuentemente a través de una batería establecida por el Ministerio del Trabajo. De hecho, esta batería debe aplicarse cada 2 años si el riesgo psicosocial es bajo, pero si es alto debe aplicarse de forma anual. Ante esto que tú dices que el empleador está en la obligación de prevenir estos riesgos psicosociales, nosotros podemos ver que no en todas las organizaciones esto lo realizan, ¿sí? Precisamente desde la experiencia, pues que uno diga, mantienen aplicando esta batería de riesgo psicosocial que es muy importante, no lo hacen. Por esto, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones te parecen pertinentes darles a los empleadores y también a los colaboradores frente a este riesgo psicosocial? Bueno, en primera medida deben aplicarse de forma obligatoria esta batería, pero no solamente las empresas de pronto en gran magnitud, sino que la norma dice que todas las empresas, todos los empleadores están obligados a aplicar esta batería. Si bien es cierto, en la realidad vemos que esto no se evidencia, por normativa están obligados todos los empleadores, inclusive esto es aplicable no solo a los trabajadores, sino también a los independientes. Entonces, digamos que esto en una amplia magnitud se encuentra regulado respecto de todas las vinculaciones que existen dentro de una empresa. Todas las empresas, los únicos exceptuados de esto son las fuerzas militares y la policía, son los únicos exceptuados de la aplicación de esta batería, pues de hecho por la función que ellos desarrollan, pero de resto todas las empresas están obligadas. Entonces, digamos que la primera recomendación sería aplicar de forma estricta esta batería porque es posible que posteriormente sufran alguna consecuencia a un trabajador y ni siquiera se den cuenta porque de hecho la batería no solamente establece los riesgos a nivel laboral, sino además que son externos a su labor, pero que eso también pueda causarle algún perjuicio dentro de su labor. Sí, es que esta batería sí es una herramienta
para evaluar factores de riesgo intralaboral, extralaboral y de estrés, ¿sí? Dentro de los factores intralaborales podemos estar hablando de la jornada laboral, de los horarios, de la forma de liderazgo, de la tarea que tiene que realizar los colaboradores. Dentro de los factores extralaborales es más como las relaciones familiares, el tipo de relaciones interpersonales que mantiene, su vivienda, su entorno, la parte económica. Y ya dentro de los factores personales podemos estar hablando de su ocupación, de su edad, de su tipo de estrato, ¿sí? Que es ya más individual específicamente hacia ese colaborador. Cuando podemos evaluar esto, si detectamos, podemos entonces solucionar y prevenir, que es lo que se quiere de esta manera, ¿no? Exactamente. Y otra recomendación que yo también les daría a los empleadores es que apliquen el sistema de seguridad y salud en el trabajo y que dentro de él, ese sistema obligatorio también, se incluya como matriz de riesgo ese riesgo psicosocial, porque además esto es, como lo hemos mencionado, es fundamental. Aunado a ello, es importante mencionar que esta batería de riesgo psicosocial debe aplicarse por medio de un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo o una IPS, pues que garantice que maneja esa especialidad. Sí, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no cualquier persona puede aplicar esta batería de riesgo psicosocial, sino que debe ser el personal cualificado para esto. Dentro de estas recomendaciones también podríamos mencionar que a la hora del liderazgo se debe hacer un cambio de chip, ¿sí? Es decir, no optar por ese mandato obsoleto, decir, es que aquí se hace lo que yo diga, sino también tener en cuenta el punto de vista de los demás colaboradores, porque ellos también son partícipes a la hora de tomar decisiones y esto se debe tener en cuenta. Sabes que eso que mencionas es muy importante porque a veces simplemente traemos el mismo patrón que hemos adelantado durante mucho tiempo porque como se ha hecho así, entonces sigámoslo haciendo así. Y realmente sí hay que más bien evaluar, verificar, miremos, ¿será que estamos cumpliendo todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Será que estamos analizando, evaluando el riesgo psicosocial dentro de nuestros colaboradores? O sea, simplemente dicen, bueno, nosotros no venimos haciendo eso, entonces sigamos así porque no nos ha pasado nada, pero recordemos que existen también sanciones, multas para empleadores que no apliquen esta batería psicosocial. Asimismo, podemos mencionar de darle la oportunidad de ascenso a los colaboradores, que no se queden tampoco ejerciendo la misma función repetitiva que vienen realizando hace años, sino también que se les permita poder cumplir otras tareas que se adecúen a su perfil profesional. Totalmente, la monotonía de hecho es un factor de riesgo psicosocial porque sí puede causar ciertos, digamos, ciertas consecuencias o efectuarse ese riesgo o existe una alta probabilidad de que se materialice alguna circunstancia que pueda afectar su situación de salud mental. Sí, en el caso de una persona que saque fotocopias todo el día, todos los días y no tiene más tarea. Claro, y digamos que su mente también se ha enfocado solamente en hacer eso y dirá, bueno, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Qué más voy a realizar después de esto? Entonces creo que es muy importante analizar desde un todo este riesgo psicosocial, o sea, no solamente la parte normativa, que también es importante, pero desde la parte humana. Exactamente. También podemos decir de que aprendan a decir que no. No se carguen con las demás tareas de sus demás compañeros, que por quedar bien, que por realizar favores, sí, está bien, poder colaborar a los demás, pero siempre y cuando no se afecte su propia salud mental, porque a veces nos cargamos y se nos es muy difícil decir no. Y llevarnos tareas del trabajo a la casa, no debe haber total equilibrio porque el trabajo que se realizó dentro de la organización, hasta ahí, si ya es su hora de descanso, va a su casa y realiza otras actividades que le permitan pues mantener ese balance entre su vida personal y su vida laboral. Totalmente, creo que uno a veces no se limita en este tipo de circunstancias, uno como que dice, ah, bueno, quiero ayudarle a todas las personas, quiero ser solidario, entre comillas, pero lo que está haciendo es afectarse a sí mismo al recargarse de otras labores que realmente no le corresponden.
Pero bueno, yo creo que aquí podemos concluir con esa frase que mencionamos en la introducción, y es que es importante que el empleador invierta en la prevención, pero que también el trabajador se cuide dentro de su labor. Sí, y al cuidarse dentro de su labor, los hábitos de vida saludable, mantener una higiene del sueño, buena alimentación, realizar actividad física, dejar espacio para compartir con su red de apoyo, amigos, familiares, actividades de ocio, algo que sea agradable para usted y que finalmente le permita disfrutar, que es lo importante dentro de esto. Así es. Bueno, hemos terminado nuestro podcast del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Es un placer para nosotras tenerlos como parte de esta comunidad. Así es, muchas gracias por acompañarnos y de verdad que esperamos vernos pronto por aquí. Nos vemos en un próximo. Adiós. Chao.